Pues estamos listos para iniciar este descubrimiento del cerebro del tercer milenio. Un cerebro libre de estrés. Es así como ha bautizado el tema el alfabiotista Luis Manuel Suárez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Este es Tu Luz Sin Fronteras, Luis. Muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día a los que están de día. Pues encantado por el milagro de estar aquí en este foro tijuanense con la señora Patricia Rincón Gracias. Rincón del Ángel. del Ángel. Qué bueno que se sabe mi nombre, me encantó. ¿Estresado? Yo creo que escuatreado, escinqueado. Ya el estrés Porque se vale, también los alfabetistas Claro, se estresan. claro. Y es algo de lo delicioso, pues no es terapia, de esta filosofía de vida, la camaradería que existe entre ustedes como alfabiotistas, que entre ustedes mismos se alinean. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, un cerebro libre de estrés. Y bueno, sabemos de sobra, porque lo escuchamos y además lo vivimos, pero no lo identificamos, que el estrés es la pandemia del siglo. Hemos crecido generaciones escuchando esa monserga, porque todo es mental, pero hemos alcanzado a identificar lo que te dicen los pacientes cuando acuden a sus sesiones de alfabiotismo. ¿Identifican qué es lo que los estresa? Bueno, para responder tu pregunta final, a pesar de la moda, que la moda impone, la palabra estrés ya es hablada por múltiples personas, ¿no? Jóvenes, ya hasta los niños, inclusive. Sin embargo, no alcanzan todavía a desmenuzar qué significa, no la palabra estrés, sino qué significa el estrés. Yo simplemente te voy a comentar muy brevemente para no engorrar a nuestro auditorio. El estrés es una situación natural y normal en los seres vivos, incluyendo al ser humano. Sin estrés no viviríamos. Cuando yo me refiero a vivir sin estrés, me refiero al exceso de estrés nocivo, al estrés psicológico. Ese es el que, cuando está en la persona permanentemente, crónicamente, causa todo tipo de atrocidades en la parte pues palpable del ser, que es la parte física, y también en la parte mental, emocional y por ende en la parte energética. Entonces, es por eso que es muy interesante y muy importante que la gente se entere. El estrés no es una enfermedad, no es para tratar el estrés. Hay cursos en que te dicen cómo evitar estresarte o cómo quitarte el estrés vía deporte, vía respiraciones, en fin, hay variedad de prácticas. Sin embargo, lo importante del asunto es ir más allá del estrés. De hecho, voy a mencionar algo que les va a parecer probablemente estupendo, ¿sí? Estrés es igual a miedo. Antes de que descubrieran la palabra estrés, era miedo. El doctor Seidel, ¿sí? Pues obviamente no había la palabra estrés, pero había miedo. La pandemia de la humanidad, hasta ahora que viene la nueva luz del inicio del tercer milenio, ha sido el miedo. Y no me refiero, de nuevo, para volver a aclarar muy simples situaciones, no me refiero al miedo a un alacrán, que si te lo pongo, le acerques la mano porque no tienes miedo, o una víbora de cascabel. No, ese miedo es parte del ser vivo, del ser humano. Me refiero al miedo psicológico, el miedo a los pensamientos, el miedo al pasado, el miedo al futuro, el miedo a lo que no existe. Si vas a tener miedo, por ejemplo, pues no tengas miedo de los muertos, ten miedo de los vivos, por decir algo, ¿no? Más bien, no hay que tener miedo, y me refiero al miedo psicológico, ¿sí? Sin embargo, es nuestra brújula. Bueno, ya hay hasta miedo al miedo, es el colmo de colmos. Entonces, volviendo, parametrando, tratando de hacer sinónimos miedo y estrés, lo interesante de la alternativa llamada alfabiotismo
es precisamente para reducir ese miedo o ese estrés nocivo, pernicioso para la salud del ser humano y por lo tanto vivir con un cerebro para el tercer milenio. ¿Cómo Un es el cerebro del tercer balanceado. milenio? Un cerebro balanceado. El cerebro para el tercer milenio, lo que de alguna manera está detonándose por todo el cambio que hay a nivel macro y micro, y que obviamente nos va, en este caso, a tener un efecto positivo en todos los seres vivos, pero específicamente en el ser humano, pues es precisamente comenzar a expander conciencia y de manera muy sutil el vivir alineado alfabióticamente es constantemente estar expandiendo conciencia. Una manera de explicar el alfabetismo de manera más sencilla por el uso que hay o el sobreuso de las computadoras es compararlo con una computadora. Una computadora cuando de alguna manera comienza a trabajar mal o se bloquea, se detiene, no funciona correctamente, hasta un usuario de 3 años, que los hay hoy en día, simplemente sabe que con apretar el botón de reinicio, la computadora apaga, prende y vuelve a correr su programa balanceadamente. Entonces el alfabetista lo que hace es precisamente, es el capacitado para apretar ese botón, sabe dónde está ese botón, para reiniciar la computadora del ser humano, que es el cerebro. A eso nos referimos con trabajar para preparar al cerebro del tercer milenio. Acondicionarlo, moldearlo. Prepararlo, no acondicionarlo. Romper precisamente con condicionamiento, simplemente que regrese a su forma natural. Cuando nos desempacan a este plano, cuando nacemos, venimos completos. El cerebro está completo, ya funciona. Lo que sucede es que a raíz de la bien intencionada formación de las personas que nos rodean, empezando por nuestros padres, comienzan a condicionarnos. Y luego los tíos, los abuelos, los hermanos mayores, los primos, y después vas a la escuela. Y en la escuela te comienzan a condicionar. De hecho, una condición del bebé aún sigue siendo hoy en día la primera palabra que aprende, que pensamos que es papá o mamá. Y si te pones a reflexionar, si se ponen a reflexionar, se van a dar cuenta que la primera palabra que aprende un bebé es no. Y vivimos en el mundo del no. Y si aquí te cruzas de donde tenemos el placer de vivir, que es playas de Tijuana, 100 metros o 800 metros, te pasas del otro lado y es el país del no, el país de la gran libertad, pero que todo es no. Y no hagas esto y no hagas aquello. Entonces, es ahí donde tenemos que fijar la atención y romper con esos condicionamientos para vivir naturalmente. Hoy vamos a poder ubicar, porque me hicieron una pregunta muy interesante y sin embargo yo creo que la más frecuente que te pueden hacer, ¿cómo funciona el alfabetismo? ¿Cómo es posible que un movimiento, pero magistralmente dado y rápido además, pueda liberar tanto estrés? Entonces, todo eso es lo que queremos conocer hoy, porque lo digo y porque lo vivo. Mientras más experimento los beneficios de una sesión de alfabetismo, más me enamoro de esta filosofía de vida que da para largo. Así es que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con este tema, el cerebro del tercer milenio, cómo lograrlo, cómo alcanzarlo a través del alfabetismo. Regresamos.